Te damos la bienvenida a un episodio más de la Biblia a la Vida y hoy es un día especial para nosotras y van a ver ahorita, o ya están viendo porque claro, ya es como evidente, ¿verdad? Ya es un poco evidente desde el inicio, pero es nuestra oración que el Señor use este episodio con este invitado súper especial para que Él obre a través de él y pueda abrir tu mente y te ayude a seguir entendiendo Eclesiastés y hoy en especial el capítulo 2. Claro que sí, y como Charvala mencionaba, queremos recordarte que estamos haciendo un recorrido a través del libro de Eclesiastés en diferentes temas y hoy pues nosotras tenemos el honor de que no estamos solas. Ay, no. Nos encanta cuando tenemos compañía, normalmente somos nosotras dos aquí hablando, pero hoy tenemos una compañía demasiado especial. Un pastor muy amado por nosotras, conocido desde hace muchos años y que ha sido de gran edificación para la Iglesia de Cristo. Esa iglesia con I mayúscula. Para mí es un enorme gozo estar con ustedes dos esta mañana y más hablando del libro de Eclesiastés. Claro, Así, claro que sí. Entonces nosotros quisiéramos pues que nuestra audiencia pudiera conocerlo un poco, saber algunas cosas de usted y vamos a darle que usted mismo pues haga esa introducción de cuál es su iglesia, qué hace normalmente sobre su familia y algún dato interesante sobre usted. Soy uno de los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Es una iglesia que nació hace 46 años en la sala de nuestra casa y que el Señor ha ido bendiciendo en su gracia y en su misericordia. No es una iglesia perfecta, obviamente. Esa no la conocemos todavía. Exactamente, pero el Señor ha sido bueno con nosotros todos estos años. Estoy casado con Gloria desde hace ya 43 años, wow, que es el mismo regalo, que tenemos en el ministerio. Gracias. Tenemos 3 hijos y 5 nietos, y eso es muy importante. 5 coronas. Sí, 5 coronas. Un dato interesante, me agarraste de base. A ver. Vamos a ver. Mire, por ejemplo, yo tengo un dato joven que está ahí no come aguacate. Eso es un dato interesante. ¿Usted puede creer mío. eso? Yo no como Es un dato aguacate. Interesante. Y esta que está aquí no sabe nadar. Eso es otro dato interesante. Ve que esa Mira, pero déjame decirte, Charola, le causó más sorpresa el que nadar, tú no supieras nadar a que yo no comiera aguacate. Lo vi en su cara. Eso es grasa buena. Eso es grasa buena. Bueno, tal vez un dato interesante que puede ser sorprendente. Cuando yo no era creyente, yo estuve en una compañía de teatro por más de 6 años. El teatro era realmente una pasión para mí. Wow. Y estuve a punto de irme a estudiar cine hasta que el Señor me rescató. Wow, mire. Y terminé en el ministerio pastoral. Mire, no sabíamos. Sí, Eso es un dato interesante. Bueno, Sí, quizás eso le dio las habilidades para esas expresiones que usted usa en el púlpito que hacen que uno se quede cautivo. Así que ahí fue bueno. El teatro también, ¿verdad? Dio sus frutos. Claro. Sí, bueno. De alguna manera. Pero definitivamente sí, bien interesante. Era algo que nosotras mismas no conocíamos. O sea que gracias por compartirlo con nosotras. Pastor, y mire, nosotros hemos estado, usted llegó aquí al episodio número 3, pero ya tenemos 2 episodios en donde hemos estado hablando del libro de Eclesiastés, del autor. Vimos un poquito quién era Salomón, quien se entiende que es el autor. Vimos un poquito del capítulo 1, de las repeticiones que hace el libro de vanidades, todo es vanidad, pero y sobre todo de esa búsqueda humana debajo del sol que hace Salomón a través de los capítulos. Y hoy nos estamos yendo al capítulo número 2 y queríamos preguntarle a usted si usted no pudiera hablar un poquito de qué está pasando en este capítulo. Salomón trató de hacer de su vida una especie de experimento. Tratando de ver si encontraba sentido y significado a la vida debajo del sol. Esa expresión es sumamente importante, creo que aparece como 27 veces en el libro. Y la idea es todo lo que ocurre en este universo, en esta tierra. Yo no creo que Salomón esté hablando desde la postura de un ateo porque no lo era. Y de hecho, cuando leemos el libro de Eclesiastés, notamos más de una vez expresiones donde el autor expresa claramente que él cree en la soberanía de Dios. Sí, exacto. Por ejemplo, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. De hecho, todo el capítulo 3, 1 al 8, es un poema donde el autor reconoce que Dios es el soberano que guía todas las diferentes experiencias de la vida, el gozo, el dolor, la muerte, la vida, etcétera. O sea que aquí no estamos hablando de un ateo
Pero sí estamos hablando de un individuo que por un momento trata de ver si puede encontrarle significado y propósito a la existencia del hombre, pero dejando a Dios fuera de la ecuación. Comienza con la sabiduría y el conocimiento, que es como concluye el capítulo 1, y luego a partir del capítulo 2 comienza con el placer. Ahora, una cosa importantísima cuando estudiemos el capítulo 2 de Eclesiastés, y es el hecho de que aquí no tenemos tampoco a un hedonista total que se ha dedicado a vivir la vida loca. Hay una expresión en el capítulo 2, versículo 3, donde Salomón dice: consideré en mi mente cómo estimular mi cuerpo con el vino mientras mi mente me guiaba con sabiduría. En la Reina Valera creo que dice con retención de la necedad. Y la idea es, como esto es un experimento de vida, yo voy a mantener la necedad bajo control y no voy a permitir que el placer me haga tanto daño que yo no pueda usar mi inteligencia para poder examinar lo que está sucediendo conmigo. Así que es un hedonismo controlado. Yo pensé que eso no era posible, pero parece que sí. Bueno, perdón, que lo lograr es otra cosa. Exacto. Bueno, ok. Pero él Por está lo menos diciendo, era su intención. exacto, tratar él está de diciendo, hacerlo esa de fue esa mi manera. exacto, él no está diciendo, voy a dedicarme a vivir, como yo decía, la vida loca. No, esto es un experimento y yo necesito estar lo suficientemente sobrio en mis cabales como para poder ver cuál es el impacto que tiene sobre mí el dedicarme al vino, a las mujeres. Claro, porque él a está la buscando construcción. algo. Él está detrás en una búsqueda ahí. De hecho, en todo el capítulo 2 yo no recuerdo cuántas veces, pero son como 12 veces que Salomón utiliza el pronombre personal. Yo me hice, yo me compré, yo construí. O sea, él está tratando de recrear el Edén para él, un Edén personal. Y al final dice, ¿sabes qué? Eso es vanidad. De vanidades, así es, así es. Qué bueno saberlo. Sí, claro. Y nosotros ahora viendo como esta realidad, ¿verdad? De la búsqueda de Salomón, de su experimento personal, de tratar de encontrar significado detrás del placer, pudiera llegarnos entonces la pregunta, viendo específicamente este tema del placer. ¿Podemos decir que es malo el placer? Y si el placer no es malo, entonces, ¿cuál es el problema? Ok, primero, no, el placer no es malo porque se lo inventó Dios. De hecho, hay perdón, un extracto en el libro de Cartas del Diablo a mi sobrino de C.S. Lewis, Sí. donde él le dice al diablo, es un diablo más experimentado, entrenando, mentoreando a un diablito menos experimentado. Y le dice, mira, cuando tú vayas a tentar a los hombres con el placer, no te olvides que el placer lo inventó el enemigo. El enemigo es Dios. Dios, Exacto. claro. Dice, con todos los años que tenemos de experiencia, nosotros no hemos podido inventar un solo placer. Lo único que podemos hacer es llevar al hombre a distorsionar lo que el enemigo inventó. Así que el placer viene de Dios. Exacto. ¿Cuál es el problema? El problema está cuando yo sustituyo a Dios por el placer o cuando yo pretendo disfrutar las cosas que Dios creó. O sea, fue Dios que nos dio las papilas gustativas, más de 2000, para que nosotros podamos Pudiéramos comer con gusto. disfrutar, ¿eh? Exactamente. No somos como la vaca que come hierba y ya. Y ya. Y no le sabe nada. Exacto. Nosotros podemos distinguir lo dulce de lo amargo, Sí. etc. Así que fue Dios que inventó el placer de comer, fue Dios que inventó la risa, fue Dios que inventó el sexo, fue Dios que inventó la alegría de tú ver a tus hijos crecer. O sea, hay muchos placeres que son disfrutables. De hecho, en Eclesiastés hay por lo menos 7 pasajes que se llaman carpe diem pasajes. Carpe diem es una expresión en latín que significa disfruta el momento. Tú lo puedes usar como un hedonista y decir, disfruta la vida y olvídate de lo que viene después. Pero en Eclesiastés la idea es disfruta de los placeres edénicos que nosotros todavía podemos disfrutar al oriente del Edén. Nosotros somos una raza de gente expulsada, somos una raza de gente exiliada del paraíso, buscando cómo volver a casa. Y lo que Salomón está diciendo es, mira, ¿sabes qué? Al oriente del Edén todavía se puede disfrutar el placer siempre que tú no sustituyas a Dios por el placer.
De hecho, uno de los pasajes Carpe Diem está en Eclesiastés 2 al final. Pero hay otro todavía más claro en el capítulo 5, versículo 18 al 20, donde Salomón menciona a Dios 4 veces. Dice, es Dios el que no solamente te da el placer, sino que también te da la capacidad de disfrutarlo. Así es. Así que el problema no es el placer. Exacto. Es el placer como sustituto de Dios, es el placer sin Dios. Sí, me acuerdo de Paul Tripp, tiene como una ilustración de que muchas veces nosotros tomamos los letreros que me apuntan a una dirección para disfrutar el letrero en lugar de disfrutar y hacer vida en eso que me está apuntando. O sea, yo quiero llegar a Disney, pero yo me quedo en el letrero que me apunta a Disney en lugar de llegar allá. Y eso es como muchas veces lo que terminamos haciendo con el placer, ¿verdad? Hacer vida ahí. Hace mucho escuché una historia simpática de 2 muchachas, era la era cuando no había internet, los novios se van a estudiar afuera y obviamente ellas anhelan ansiosamente que llegue el cartero, que llegaba cada 15 o 20 días. Yo experimenté eso cuando era más joven y esperaba carta de la que es ahora mi esposa. Y viví fuera un tiempo y era ansioso. Pero en esta historia, las 2 chicas están esperando el cartero, pero por razones diferentes. Una, porque está esperando carta del novio. La otra, porque de tanto venir el cartero, se enamoró del cartero. Entonces, el punto es los placeres que Dios nos da para disfrutarlos son cartas de amor de Dios. No te olvides de Dios y no te enamores del cartero. O sea, porque es el problema nuestro, que nos enamoramos del cartero. Sí. Entonces ahí donde buena ilustración, excelente ilustración. Pastor, todo eso que vemos en el capítulo 2, ¿cómo se parece a lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Hay alguna similitud? ¿O usted dice, eso fue Salomón nada más que quiso hacer eso? Una de las cosas que dice Salomón es que no hay nada nuevo debajo del sol. Y estamos viviendo hoy día con toda una sociedad, con toda una generación que ha hecho del placer el propósito de su existencia. Hace unos años yo fui a Filadelfia a predicar en una iglesia y alguien me mostró unos videos hechos por una persona no creyente, donde él decía, esta persona no creyente, decía, el hombre está constituido de 3 partes importantes, el intelecto, la voluntad y las emociones. Cuando el intelecto es el vagón que guía al tren, no hay ningún problema. Pero cuando tú pones las emociones como el vagón que debe guiar al tren, entonces sí hay un problema bien serio porque las emociones nunca se sacian. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos en el día de hoy es una generación de gente aburrida, porque el video era sobre la epidemia de adolescentes alcohólicos en Estados Unidos. Generalmente nosotros pensamos que la droga es el problema más serio. Y él decía, no, es el alcohol en ciertos hogares porque lo tienen más a la mano, porque los padres también beben alcohol. Sí. Entonces le preguntaron a estos jóvenes cómo fue que ellos se alcoholizaron. Los padres respondieron por presión de grupo. ¿Saben cuántos jóvenes respondieron que fue por presión de grupo que comenzaron a beber? Un 3%. Qué pocos. Wow. El 97% respondió aburrimiento. Wow. Entonces, ese es el gran problema del hedonismo, de vivir para el placer, que el placer te aburre. Wow. Lo que tú anhelas hoy lo tienes mañana y pasado mañana ya no te sirve. ¿Quieres otra cosa? No te sabe a nada. ¿O quieres algo más? Por eso es esa escalera de depravación que vemos en Romanos, me imagino, pastor, que no se saciaron con una práctica, sino que siguieron hasta un punto de experimentar algo nuevo y lo vemos hoy en día también. Entonces, eso no es nuevo en nuestra generación. Lo que es nuevo son los aparaticos con los que nosotros contamos hoy que nos dan satisfacción inmediata. Y eso es el problema. El placer está demasiado a la mano de todo el mundo. Ha habido una democratización del placer que no importa que tú no tengas ni siquiera mucho dinero. Puedes hacerte de un celular inteligente y de hecho hay personas que prefieren no comer y comprarse un celular y tienen demasiadas cosas al alcance de la mano. Entonces, esta es una generación aburrida. Y también, pastor, cuando vemos toda esta tecnología y toda la información que hay en las redes,
yo pienso que a los jóvenes se le abre los ojos al ver todo lo que el otro tiene, que era una información que antes no se tenía tan a la mano, pero hoy abrimos Instagram y vemos la vida de un Cristiano Ronaldo y queremos ese carro, queremos esa vida y queremos vivir así a la altura de cuando no podemos o no debemos. El placer es un pozo sin fondo. No importa lo que tú le des, él siempre va a querer más. Y ese es el problema de las emociones. Sí. Cuando yo tengo el intelecto por delante y mi voluntad guiándose por el intelecto, escogiendo lo que es mejor, yo voy a sentir placer y voy a tener una vida emocional estable porque voy a ser satisfecho con aquello que es mejor. Que en este caso, obviamente, es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lamentablemente, muchos jóvenes creen que solamente hay dos opciones. O yo renuncio a mi placer pecaminoso y mi deleite pecaminoso y mi alegría pecaminoso para escoger entonces un santo aburrimiento. Sí. Pero realmente esa no es la opción. Exacto. La opción es entre la vida y la muerte, entre un deleite que es iluso, es una ilusión, Es vida Pasajero. abundante. y una vida abundante. Entonces, no un santo aburrimiento. Sí. Exacto. Me vale la pena pasajero. recalcar eso, ¿verdad? Porque esa es como que la visión que muchas veces se tiene. O sea, venir al cristianismo es renunciar al placer y renunciar al deleite. Pero Cristo es nuestro mayor deleite. Amén. Entonces, qué bueno traer eso. Ahora, vivir una vida detrás del placer y detrás de encontrar el significado en el placer, eso va a tener consecuencias, sin lugar a dudas. Y de alguna manera, si usted nos pudiera comentar, ¿cómo nosotros vemos esas consecuencias aquí en el capítulo 2? ¿Qué llevó a experimentar esta búsqueda a Salomón de significado detrás del placer? ¿Y qué nos dice eso a nosotros hoy? Hay dos cosas que Salomón descubre al ir detrás del placer. Una, que el placer es un amo cruel. Cuando tú te dedicas al placer, el placer termina dominándote. Perdóneme que haga tantas historias. No, Déjame excelente. contar otra historia. Yo aprendo con historia, así que Ok, por favor. Una vez hay dos moscas volando en la cocina y la mosca más experimentada ve uno de sus papeles matamoscas y se aleja. La mosca más joven le dice, ve a una mosca atrapada, pegada así del papel, y dice, wow, qué mosca más dichosa. Toda esa miel para ella sola. Y la mosca más experimentada le dice, mira bien, no es la mosca la que tiene al papel, es el papel la que tiene a la mosca. Entonces a veces la gente no se da cuenta que cuando tú vives para el placer termina dominándote. Y es un amo cruel porque es un amo demandante. Todo el tiempo hay que estar dándole de comer. Entonces eso es lo primero que descubre Salomón. Salomón comienza a tener esto y aquello y lo otro. Y óyeme, ninguno de nosotros va a lograr tener lo que tuvo Salomón. Claro. Así es. O sea, fue un hombre que tuvo todas las posibilidades para crearse un paraíso personal y no lo satisfizo. Y no lo sabe. Pero lo segundo es que Salomón llegó más lejos todavía, se dio cuenta que era aflicción de espíritu. Cuando tú no tienes lo que quieres, te frustras, y cuando tienes lo que quieres, al final te aburres. Entonces, al final, el placer se revierte en contra tuya. Y eso es lo que Salomón descubrió, que la vida dedicada al placer termina en sufrimiento siempre, invariablemente. Entonces, es lo que yo le diría a una persona en el día de hoy, no caigas en esa trampa. Así Sí. es. Pastor, mire, le quiero leer una porción. Está en Eclesiastés 2, del 24 al 25, y dice así. Y pareciera como que Salomón tuviera dos tipos de pensamientos, pero aclárenoslos usted. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Podemos ver, pastor, en estos versos la manera correcta en la que nosotros debemos ver y disfrutar el placer, porque siento a un Salomón diciendo, bueno, coman y beban, pero al mismo tiempo dice el Señor. Una de las genialidades de Eclesiastés, obviamente es un libro inspirado por el Espíritu Santo, pero una de las genialidades de Eclesiastés es la tensión que el autor te presenta constantemente. Y esta tensión es parte del libro mismo. No es un error, no es que se equivocó, o es que está siendo esquizofrénico, tiene como una mente dividida. Bipolar. Bipolar, se Comienza diría de una hoy. manera, se va de otra Exacto. después. Lo que él está diciendo es,
fíjese lo que pasó conmigo. Vivir para el placer y hacer del placer tu Dios termina destruyéndote. Pero cuando tú recibes el placer como un regalo de Dios sin sustituir a Dios, entonces vas a poder disfrutar legítimamente de los placeres de la vida. De hecho, en Eclesiastés capítulo 9, versículos 7 al 11, tenemos otro de esos textos, Carpe Diem, y es uno de los más fuertes, porque dice, goza de la mujer que amas todos los días de la vanidad que Dios te ha dado debajo del sol. Sí. Y habla de beber vino, de comer. O sea, está diciendo, disfrútalo, las cosas que son verdaderamente disfrutables en esta vida. Así que no es una contradicción del autor. Fíjate que dice, esto es de la mano de Dios. Ahora de repente, el autor de Eclesiastés, Salomón, está viendo el placer no como un sustituto, sino como un regalo. Y ahí es donde está la clave. Y ahí es que tenemos nosotras que caer, verlo así. También en Timoteo, creo. Las riquezas, cuando Pablo le dice a Timoteo, Dios se la ha dado para que la disfruten, pero compartan. De hecho, en 1 Timoteo, ya que lo citas, en el capítulo 4, versículo 1 al 4, Pablo dice que vendrán en los postreros días doctrinas de demonios, de personas que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Así que el capítulo comienza con una advertencia contra el ascetismo, contra esa vida monástica. Que va a desechar el placer correcto, ¿verdad? Sí, es como que tu marido o de Jairo venga con un regalo que sabe que algo que a ti te gusta y tú no le haces caso. Claro. O sea, Dios nos da muchísimos regalos, disfrútalo. Así es. Pero al final de ese mismo capítulo, en el capítulo 6, mejor dicho, pero al final del libro, Pablo dice a los ricos de este siglo, el texto que tú estabas citando, mándales que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Dios no es un amo cruel. Así es. O sea, la tentación de Satanás en el huerto del Edén fue decirle a Adán y Eva, oye, pero qué cruel es Dios, que los coloque en un paraíso y ahora le dice no coman de nada. Wow. Dios te está quitando algo bueno, no te quiere dar algo bueno. Pero fíjate, ellos podían comer de todo árbol del huerto, excepto de uno. Una sola. Pero el diablo magnifica ese uno y le dice, ustedes no pueden comer de nada. No, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Qué bueno. Qué bendición. Amén. Y la verdad que ¿qué plenitud nosotros tendríamos si creyéramos eso, si pudiéramos responder en fe a todas esas verdades de que genuinamente Dios es un Dios que quiere nuestro bien y no es un Dios que quiere martirizarnos, no es un Dios que quiere que vivamos retraídos, sino que Él mismo ha extendido su mano para bendecirnos. Ojalá que nosotros podamos vivir así. Amén. Y parte de lo que hemos estado haciendo a lo largo de todo este episodio es poder ver, al principio usted mencionaba cómo la perspectiva debajo del sol es una muy marcada en el libro de Eclesiastés y entenderlo correctamente requiere que nosotros tengamos eso en cuenta. Pero parte de lo que queremos es poder traer la perspectiva por encima del sol, aquello que nosotros estamos viendo aquí. Y en ese sentido quisiéramos como una última pregunta, ver cómo la realidad del Evangelio de Cristo, esa perspectiva por encima del sol, entonces viene, impacta todo esto que hemos estado hablando y esto que Salomón nos ha traído aquí también. Eclesiastés es parte del canon bíblico y Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14, le dice a Timoteo, recuerda las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que el propósito de toda la Biblia es hacernos sabios para guiarnos a Cristo y Eclesiastés es parte de las escrituras. ¿Cómo lo hace? Con preguntas abiertas que no encuentran todas las respuestas en el mismo libro de Eclesiastés. Eclesiastés te hace ver la futilidad de la vida, la vanidad de la vida, pero es para hacerte ver la necesidad que tú tienes de alguien que te salve. Así que de esa manera Eclesiastés nos guía a Cristo. Si tú tratas de buscar a Cristo directamente en Eclesiastés, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Pero Eclesiastés te prepara para llevarte a aquel que te va a dar la vida abundante, que no es vanidad. O sea, dice vanidad de vanidades, todo es vanidad.
¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 8? Dios sujetó todo a vanidad. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos vivir en una esperanza que está por encima del sol. Y esa esperanza está en Cristo. Amén. Así que sí, el Evangelio, tú puedes predicar el Evangelio desde Eclesiastés sin ningún problema de cada capítulo de Eclesiastés, siempre que lo interpretes correctamente. Exacto. Así es. Amén. Pastor, ¿se nos quedó algo del capítulo 2 que usted quiera decir? Wow. Esta pregunta no estaba ahí. Sí, el capítulo 2 es un capítulo muy rico porque termina diciéndote, la vida tiene un límite, porque la muerte es el matagozo cósmico, o sea, tú tienes esa espada de Damocles sobre tu cabeza y Eclesiastés concluye diciéndote, recuerda que tú vas a morir. Ahora, eso parece sombrío, pero en realidad lo que el autor de Eclesiastés te está diciendo es el destino lo que le da sentido al viaje. Si tú vives pendiente del hecho de que al final la eternidad es más importante, no es que la vida aquí no es importante, es importante. Pero al final, en comparación con esta vida temporal fugaz, que es lo que significa la palabra vanidad, algo que se desvanece rápidamente, vive para la eternidad. Y por eso es que el autor termina diciendo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Vive con tus ojos puestos en la eternidad y no simplemente con la vida debajo del sol. Amén. Yo creo que ese es un excelente consejo para cerrar, pero no quiero cerrar sin recordarles que el pastor Suel está escribiendo un libro que va a salir próximamente. Pastor, ¿cómo usted lo tituló? La vida debajo del sol, y el subtítulo es precisamente El Evangelio según Eclesiastés. Glorioso. Estamos deseosas de que ese libro salga. Yo también. Yo me imagino, ya usted quiere entregarlo. Si esto fue el capítulo 2, imagínense todo el contenido del libro. Así que gracias, pastor, por su tiempo aquí, y ustedes que nos están viendo, sigan con nosotras leyendo el libro de Eclesiastés y seguimos orando para que sea de bendición. Hasta una próxima entrega.